bienvenidos. En este día les voy a hablar sobre el tamizaje en los bancos de sangre. Antes de iniciar, tenemos que saber qué es tamizaje. Y en este caso, pues, es el proceso mediante el cual se utilizan pruebas, que en este caso ya vamos a ver cuáles son las pruebas que se utilizan en el banco de sangre, que permiten la detección temprana, y claro, temprana, porque cuando les está hablando del periodo de ventana van a entender por qué esa palabra, de factores de riesgo, infecciones asintomáticas o estadios tempranos de una enfermedad clínica que dan un diagnóstico temprano y una intervención o tratamiento oportuno. Este es el concepto de prueba de tamizaje. A su vez, tenemos como objetivo, ¿verdad? El objetivo del tamizaje serológico en donantes de sangre es evitar la transmisión de enfermedades transmisibles. Eso es bien clave que lo tengan presente, porque esos hemocomponentes, ¿verdad? Que se le van a extraer al paciente, al donante, perdón, se van a transfundir a pacientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando con el tamizaje? Evitar la transmisión de enfermedades transmisibles a los receptores de sangre. Cuando estamos hablando de receptores de sangre, estamos hablando de pacientes y componentes sanguíneos, ¿verdad? Que ustedes ya lo saben. El tamizaje serológico debe obedecer, perdón, a criterios estrictos para que puedan ser lo más eficaz posible, considerando que tiene limitaciones. Y más adelante en la clase todos estos conceptos se los voy a ir desglosando. ¿Por qué tiene limitaciones? Las principales limitaciones están relacionadas con las características de test diagnósticos utilizados y a los periodos de ventana. Escuchen bien qué significa periodo de ventana, porque si ustedes buscan en internet les va a dar diferentes conceptos. Si ustedes lo buscan como concepto, les va a decir que es, bueno, el periodo de ventana es el mínimo de días que deben transcurrir entre el momento, ¿verdad?, que se ha expuesto a un posible contacto de riesgo y el momento que se puede detectar. Se lo voy a explicar con palabras más sencillas. El periodo de ventana es el tiempo en el que ustedes están o una persona está infectada y el equipo no puede decir que lo está. Por ejemplo, hay tipos de microorganismos, ¿verdad? Que su periodo de ventana puede durar hasta 6 meses. Quiere decir que si, por ejemplo, la persona se ha contagiado y a la semana se realiza la prueba, le va a salir no reactiva o negativa. Pero no significa que no tenga el microorganismo. Entonces, eso es periodo de ventana. Ese tiempo en el que la persona se infecta y el equipo no puede detectarlo. Eso quiere decir, y ténganlo muy presente. Cuando estamos hablando del banco de sangre, se realizan diferentes marcadores serológicos, que en este caso, pues tenemos para el Trypanosoma cruzi, para también el antígeno de superficie de hepatitis B, que ahora han cambiado un poco las cosas, ¿verdad? Lo que se está detectando. También los anticuerpos de hepatitis C, el VIH y el sífilis. En otras palabras, es Chagas, hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis. Son los 5 que se están determinando. Bien, antes de pasar a cada una de esas enfermedades, ¿verdad? O infecciones, pues les tengo que hablar que existen estándares de trabajo para el banco de sangre y eso lo da el MinSal. En este caso, pues, dicen, pruebas para prevenir la transmisión de enfermedades. Los servicios de banco de sangre examinarán como mínimo para cada donación anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia adquirida tipo 1 y 2, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, que en este caso es la enfermedad de Chagas, anticuerpos contra el Treponema pallidum. Apréndanse esto. ¿Cuáles son los 5 marcadores serológicos en un banco de sangre? VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y sífilis. Son los 5 que se realizan. También dice, los servicios de banco de sangre establecerán y documentarán procedimientos para determinar las pruebas adicionales que se le aplicarán a cada unidad de sangre donadas para evitar transmisión de infecciones a través de las transfusiones de sangre y componentes sanguíneos. Para ello se tomará en cuenta la situación epidemiológica de cada región geográfica, la sensibilidad y especificidad de las metodologías de laboratorio y características de los futuros receptores de sangre y componentes sanguíneos. Y cuando estemos hablando de esta parte de ubicación geográfica más adelante lo van a entender. Hoy les voy a empezar hablando de la primera, que es la enfermedad de Chagas. Aquí lo tienen. ¿Quién lo causa?
el Trypanosoma cruzi. ¿Qué es el Trypanosoma cruzi? Pues un parásito. En este caso, pues, se pueden realizar, bueno, más bien se pueden adquirir de diferentes maneras la enfermedad de Chagas. Y después quiero que tengan muy en cuenta que esta no es de transmisión sexual como van a ser las otras. ¿Ok? La principal, ¿verdad? Que es de la vía vectorial. Si ustedes lo saben, pues en ese caso lo pasa el triatoma dimidiata o el Rodney prolixus. Entonces, por la picadura del vector. Esa es de las principales. También tenemos si se transfunden componentes sanguíneos, ¿verdad? Que en ese caso no estén tamizados y posean el Trypanosoma cruzi. También otra forma es cuando se hacen trasplantes de órganos sólidos provenientes de personas infectadas y transmisión vertical, ¿verdad? Que en ese caso es de la madre al hijo. Cuando estamos hablando de serología para Chagas, pues se puede realizar de diferentes maneras. Las tres clásicas que se hacían antes, ¿verdad? Y aún así se pueden servir como pruebas confirmatorias que más adelante cuando les explique cómo se hace en el laboratorio, lo van a comprender. Tenemos ELISA, ¿verdad? Que en este caso, lo que es ELISA, pues es un ensayo inmunoabsorbente que está ligado a enzimas. Lo que hace esta técnica, ¿verdad? Es que utiliza un antígeno inmovilizado, ¿verdad? Y lo que se hace es detecta un anticuerpo, ¿verdad? Lo que sucede con esto es que cuando sucede esta reacción hay un cambio de color. Obviamente uno no lo puede ver si, a menos que lo esté haciendo de manera manual, ¿verdad? Pero eso lo hace en el equipo directamente. Para realizar las pruebas de ELISA, en los bancos de sangre se utiliza un equipo llamado Architect, que es muy avanzado, la verdad. También tenemos otras formas de detectar Chagas, ¿verdad? Que en este caso está la aglutinación indirecta, que en este caso, pues lo que se hace, esto lo vieron en inmunología, pero se lo voy a recordar. Lo que se hace es que se sensibiliza las partículas, ¿verdad? Con un antígeno, y eso lo que hace es que después permite detectar los anticuerpos, ¿verdad? Ya que se unen al antígeno y también se pueden cuantificar. También tenemos la inmunofluorescencia, ¿verdad? Que en este caso lo que se hace es que se utiliza una sustancia fluorescente, que en ese caso serían los fluorocromos. Y lo que hace es que permite la detección del antígeno anticuerpo en los diferentes células o tejidos, ¿verdad? Esos son los tres básicos. También tenemos normativas, ¿verdad? Para poder realizar el diagnóstico de Chagas. Y en este caso lo que dice es que se deben de tamizar el 100% de los donantes de sangre por el método ELISA convencional para la detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. Hoy antes se hacía directamente un ELISA, pero hoy han cambiado las cosas y en la siguiente diapositiva se lo voy a explicar. Todas las pruebas ELISA reactivas o intermedias o indeterminadas, perdón, para el Chagas se deben de referir al laboratorio central para su confirmación. Hoy han cambiado las cosas. Esto era antes. Y van a ver que todas las pruebas han cambiado. Entonces esta clase está bien actualizada y toda la información que ustedes van a ver aquí es lo que se está trabajando ahora. ¿Ok? El laboratorio central debe realizar pruebas diferentes de principios para su confirmación y también los resultados, pero una vez ya se tengan, se envían al banco de sangre y luego se ponen en el CIBASI, se le informa al paciente, en ese caso el donante, ¿verdad? Que se convierte en paciente ya que sale infectado y se le da el tratamiento oportuno. Aquí hay algo bien interesante con respecto al Chagas y quiero que lo tengan en cuenta. Normalmente el Chagas se hacía una prueba de ELISA, pero hoy ha cambiado. Hoy lo que hacen es que realizan una prueba rápida, así como una prueba de embarazo. Realizan una prueba rápida y solo las que salen reactivas en ese caso se confirma con ELISA. ¿Por qué no he puesto un flujograma o un algoritmo aquí? Porque lamentablemente no hay en estos momentos en el país. No hay. Entonces, yo estuve buscando en los diferentes bancos y esa fue la respuesta. No hay un flujograma o un algoritmo que ahora sí se le llama. Entonces es preocupante, pero quiero que ustedes sepan que así se está trabajando. Una prueba rápida y se está confirmando con ELISA. Ya en los otros tipos de infecciones, pues sí vamos a ver que tiene su algoritmo y les voy a explicar paso a paso cómo se lee. Bien, ahora hablando del sífilis.
En este caso, pues es una infección sistémica de evolución crónica con periodos asintomáticos y en este caso es causado por la espiroqueta Treponema pallidum. Existen diferentes formas de la transmisión. La principal, ¿verdad? Por contacto sexual. Esa es la principal. También existe la otra que es por transmisión sanguínea, ¿verdad? Que en este caso viene siendo porque el hemocomponente, ¿verdad? Que se va a transfundir estaba en periodo de ventana, no se tamizó bien. Aunque más adelante en la última diapositiva, pues les voy a decir que en realidad los equipos de banco de sangre han acortado mucho el periodo de ventana y pues eso permite que los componentes que se van a transfundir pues estén completamente tamizados. Y también está la transmisión congénita, que en ese caso pues es de la madre al hijo. Vale. Ahora quiero que sí se concentren en esto que les voy a explicar ahorita. Si están con el teléfono, suéltenlo un rato porque hoy voy a empezar a hablar ya de los algoritmos. Y esto sí quiero que le presten mucha, pero mucha atención porque necesito que lo comprendan bien, ¿ok? Entonces, veo muchas flechas aquí. Les voy a empezar explicando cómo se trabaja primero con otros usuarios y luego los donantes. Se los voy a ir explicando despacito para que lo comprendan. En la antigüedad solo se realizaban pruebas de ELISA o pruebas no treponémicas. Ustedes saben que las pruebas treponémicas es para detectar directamente la bacteria y las pruebas no treponémicas pues son para detectar las reaginas. En ese caso pues es para cuantificar. Ahora han cambiado las cosas. Antes lo que se hacía era un RPR, ¿verdad? Y se mandaba a confirmar directo a un laboratorio central. Hoy han cambiado las cosas. Hoy las pruebas rápidas son pruebas treponémicas. Entonces, en los otros usuarios, que en este caso serían los pacientes, lo primero que se les realiza es una prueba treponémica que se llama prueba rápida de sífilis, así, PRS, eso significa. Si la persona da no reactiva, pues se libera el resultado y listo. Ahí termina todo. Pero si la persona sale reactivo, y algo bien interesante con el sífilis es que la persona, la reagina, que en este caso es la prueba, el RPR, que es la no treponémica, siempre le va a seguir saliendo reactivo. Siempre a la persona de sífilis. Entonces, para eso sirve saber en qué titulación está, que ahorita se lo voy a explicar. Si la prueba treponémica me sale reactiva, entonces tengo que realizar la prueba cualitativa. Yo les puedo preguntar después, ¿cuál es la diferencia entre la prueba cualitativa y la prueba cuantitativa si ambas son RPR? Pues la cualitativa se refiere cuando estamos hablando de poner la misma cantidad de suero y del reactivo, o sea, la dilución 1 en 1. A eso se refiere cuando se habla prueba cualitativa. Cuando ya estamos hablando de prueba cuantitativa es cuando empezamos la titulación 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 para arriba. Entonces, si la persona da no reactivo a la prueba cualitativa, entonces a esto se le denomina un resultado indeterminado, porque es raro, ¿verdad? Aquí me sale reactivo, pero aquí me sale no reactivo. Y por eso les estoy pidiendo que presten mucha atención a esto, porque sí, porque si aquí me sale reactiva, porque aquí no me sale reactiva. Entonces, aquí hay un resultado inconcluso. Entonces dice caso repetidamente discordante orientado a otras patologías o se le realiza otra vez la prueba después de 6 semanas. Esto es bien importante. Entonces, ¿cómo se toma un resultado? Que en este caso la prueba treponémica está reactiva y la no treponémica está no reactiva. Esto se le llama indeterminado, que aquí no lo van a ver en el flujograma, no van a encontrar indeterminado, pero así se le llama este resultado. Aquí lo van a encontrar también. Pero ¿qué sucede si esta prueba cualitativa, pues, me da reactivo? Entonces, procedo a realizar la prueba cuantitativa, que en este caso, pues es bien interesante porque si en ese caso, ¿verdad? La titulación da de 1 en 8 o superior, quiere decir que la persona está padeciendo sífilis, o sea, está en el periodo agudo, no en el periodo crónico. Si la titulación está 1 en 1, 1 en 2 o 1 en 4, significa que la persona tuvo sífilis, pero en este momento no lo está padeciendo. Entonces, esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, dice, reportar última dilución con aglutinación visible. Entonces, se reporta prueba terponémica reactiva.
prueba no treponémica, que en este caso sería el RPR, reactivo y la dilución, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 o lo que dio. Si por ejemplo sale solo la cualitativa, da reactiva, pero cuando hago las otras se reporta reactivo débil. Entonces, voy a aclarar otra vez. Prueba treponémica se reporta reactivo. Si la no treponémica da no reactivo, en ese caso es un resultado indeterminado. Anótelo. Luego, si esta, por ejemplo, solo da reactivo en la cualitativa, pero al realizar la cuantificación ya no da más, se reporta como reactivo débil. Así se reporta. ¿Ok? Bien, con donantes. En este caso, pues se está realizando pruebas treponémicas y lleva la misma metodología. En este caso, pues si da reactivo o indeterminado, ¿verdad? Que en este caso, si se está trabajando con ELISA, se denomina indeterminado, ya les voy a explicar qué. El equipo de ELISA dice que un resultado es reactivo si el resultado da de 1 hacia arriba, o sea, 1.5, 1.6, 27, 28. Entonces, en las diferentes pruebas serológicas en el banco de sangre, a veces, por ejemplo, la persona se hace el donante se le hace la prueba y da resultado 0.34, 0.40, 0.31. Entonces, ese es un resultado no reactivo. Pero cuando está, por ejemplo, entre 0.80 a 0.99, eso es un resultado como no me ha salido reactivo, pero tampoco está tan lejos. Entonces ahí se le denomina indeterminado, por eso se ha puesto aquí, indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Que en este caso, si se realiza una prueba rápida, como se está haciendo aquí, ¿verdad? Se tiene que seguir el mismo procedimiento. Luego de realizar la prueba treponémica, que en este caso, si es una prueba rápida, ustedes tienen que saber que las limitaciones de las pruebas de inmunocromatografía es que solo dice sí o no, como una prueba de embarazo, positiva o negativa a la fecha. Entonces, esa es la limitante, por eso se realiza la cuantificación, que en este caso es la prueba no treponémica. Y sigue el mismo procedimiento. Si me da reactivo, le hago la cualitativa, luego la cuantitativa. En este caso, si esta me da reactiva y esta me da no reactiva, pues indeterminado y sigue el mismo procedimiento. Quiero saber si quedó claro esta parte del algoritmo o ha quedado duda. Porque si ha quedado duda, voy a ir explicando esto porque cuando vayamos viendo los otros tipos de algoritmos son un poco más complejos, en especial el del VIH, que realiza muchas pruebas para saber sus resultados. Quisiera saber si a alguien le ha quedado duda de esta parte. Si es así, solo digan no, ¿verdad? ¿Ha quedado duda de esto? No, No, ok. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva les puse esto. ¿Cómo se interpretan los resultados? Que esto es bien importante. Ya les dije, ¿verdad? Si en este caso una prueba, que es la treponémica, ¿verdad? La prueba rápida de sífilis da no reactivo, ¿para qué le hago la cualitativa, verdad? No es necesario. Y este es el dato bien interesante, el punto 4, que ya se los expliqué. Si me da reactiva la prueba rápida, que en este caso es la treponémica, y cuando le hago el RPR me da no reactivo, se le pone resultado indeterminado. Entonces, lo que se hace es que se esperan 6 semanas y se le vuelve a tomar muestra. En este caso, pues si da reactivo esto, reactiva la cualitativa y aquí está, se le hace la cuantitativa, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Y así. Entonces, este cuadro ténganlo muy presente. Hoy voy a hablar sobre la hepatitis B, que en este caso, pues es una infección hepática, ¿verdad? Se puede volver crónica, en ese caso que dura más de 6 meses. Y algo bien interesante de la hepatitis B es que no tiene cura. Muchas personas les preocupa mucho el VIH. Sí, es muy letal, pero es de origen crónico normalmente. La hepatitis B puede matar a alguien en 6 meses. ¿Cuál es la ventaja de la hepatitis B? Pues que puede ser autorresolutiva, o sea, la persona se puede curar sola, pero es delicado, ¿ok? Entonces, es una infección que se vuelve crónica, lo que significa que dura más de 6 meses, ya se lo expliqué. Tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de contraer insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis, enfermedad que causa cicatrices permanentes en el hígado. ¿Y cómo se puede transmitir la hepatitis B? La principal es la sexual. Y aquí tenemos un dato bien interesante, una extra,
que no teníamos en el caso de, por ejemplo, en el de Chagas. También la sanguínea, ¿verdad? Que en este caso es por transfusiones. La perinatal, ¿verdad? Que en este caso viene siendo de la madre al hijo. Pero también tenemos la manera percutánea. Y cuando digo percutánea, ¿a qué me refiero? Me refiero a cuando se están utilizando agujas convertidas, en el caso de los consumidores de drogas. ¿Okay? Entonces, ténganlo muy presente. Les voy a hablar un poco sobre la estructura del virus y quiero que le presten mucha atención porque hasta estas cositas que les he encerrado aquí tienen su cierta importancia para hacer la detección. ¿Ok? Bien, ¿qué les puedo hablar de la hepatitis B? Para empezar, es una simetría icosaédrica. Aquí quiere decir que tiene 12 vértices y 20 caras. También, si observan aquí, pueden ver que tiene DNA y es de doble cadena, por eso se ve así en cruzadas. ¿Ok? Aquí está. También esta envoltura, ¿verdad? Que ven en la parte amarilla de aquí, posee este antígeno que se llama antígeno de superficie de la hepatitis B. Pero a su vez también tiene esta parte de aquí, ¿verdad? Que es lo que se observa en azul. Y aquí está el antígeno core. Por eso tiene la letra C. Hepatitis B, antígeno de superficie. Por eso la S y aquí la C de core. Porque con ambas nos pueden servir para hacer el diagnóstico. Y más adelante, cuando esté explicándoles el algoritmo, van a poder entenderlo un poquito mejor. Pero si seguimos hablando de la hepatitis B, tenemos que tiene un periodo de incubación de 30 a 150 días. También, aunque solo una pequeña porción del antígeno de superficie se combina con los productos nucleares del virus, ¿verdad? Para formar un virus completo, toda persona que presenta el antígeno de superficie en el torrente sanguíneo se considera contagiosa para otros, que ya se los expliqué. Este de aquí, que va en la superficie, por eso se llama antígeno de superficie. Entonces, toda persona que lo tenga puede contagiar a otros. ¿Ok? Bien. También tenemos que cuando una persona se infecta con hepatitis B, se desarrollan anticuerpos, ¿verdad? Que existen los IgM y los IgG. Los IgM son de fase aguda, quiere decir que son los primeros que se crean. Y los IgG son de fase crónica, quiere decir que se crean para cuando hay un recontacto, ¿verdad? En este caso, los IgM constituyen la respuesta primaria a la infección y continúan siendo detectables durante varias semanas, desapareciendo durante el periodo de convalecencia. Cuando les digo periodo de convalecencia, me refiero al tiempo en que la persona, pues, se infectó y hasta que termina su completa recuperación. Eso es periodo de convalecencia. Y también los anticuerpos IgG se producen posteriormente, como ya se lo explicaba antes. Continúan presentes durante muchos años tras la recuperación. Bien, ahorita ya vamos a lo más interesante sobre la hepatitis. Bien, la determinación de anticuerpos contra el virus, en este caso sería los anticuerpos tipo core, ¿verdad? Por eso está la C, es más importante para la documentación de la infección de hepatitis B. Los anticuerpos contra en este caso sería el core, aparecen detectables durante el periodo de incubación. Un resultado negativo al comienzo de la enfermedad descarta la infección de la hepatitis B. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes leen después, permite hacer el diagnóstico de la hepatitis B junto con el antígeno core IgM en el periodo de incubación cuando desaparecen los antígenos de la superficie e inician los anti, antígenos de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros que se crean son los core. Y eso es bien importante porque cuando les esté hablando de cómo se va a detectar, pues se va a utilizar uno o el otro y en base al tipo de prueba que se está realizando. Bien, esto es un lineamiento más bien, que en este caso, pues, esto tiene un impacto regulatorio, ¿verdad? Y es obligación en algunos países. En El Salvador, ¿verdad? En este caso, se realiza en el Seguro Social, ¿verdad? La prueba antígeno core desde el 2004. Entonces, esto lleva muchos años ya en el banco de sangre. Esto se lo voy a leer bien despacio para que lo comprendan antes de pasar al flujograma. Bien. Lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Marcadores serológicos para la hepatitis B.
Bien, tenemos principal, el antígeno de superficie, determinación de antígeno de superficie de la hepatitis B. También tenemos determinación de anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Entonces, detección de antígeno, detección de anticuerpos. Seguimos. Determinación de anticuerpos contra el corazón del virus de la hepatitis B, IgG de la hepatitis B. Esto es bien importante. ¿Cómo se confirman las pruebas? ¿Cómo confirmo yo que alguien tiene hepatitis B? Antes se realizaba por neutralización de antígenos, pero ya ha cambiado el flujograma. Hoy se realiza la determinación cuantitativa de carga viral y, vaya, hoy otra vez quiero que presten mucha atención al algoritmo, cómo funciona, porque aquí sí hay diferencias entre hay bastante diferencia entre los pacientes y los donantes. Voy a empezar hablándole de los pacientes, así que presten mucha atención. Para empezar, tiene que haber una sospecha para que el médico deje este examen. También tenemos las poblaciones clave, que en ese caso, pues aquí dice personas con VIH, Disculpe, pero Lee Gerson. diga, Disculpe, Lee Gerson. ¿No puede ampliar un poquito la imagen? Darle un ah, poquito más de, por favor, porque como es... Ah, y así. Gracias. lo que voy a hacer lo voy a poner así, luego voy a ir subiendo y bajando para que se vaya viendo. Así se ve Perfecto, bien. súper bien. Gracias. Bueno, voy a empezar hablando sobre los pacientes. Debe haber una sospecha, ¿verdad?, de casos de hepatitis B. Y también se toma la población clave, que en este caso son las personas con VIH, las personas, también se toma la comunidad LGBTI, como se diga, las lesbianas, los travestis y todas esas personas. Entonces se toman bien importante. Aquí hay diferencias. Se hace una prueba rápida. Y aquí no se hace como las otras que ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte del VIH, que se realizan muchas, pero muchas pruebas rápidas para confirmar. Aquí solo se realiza una y si en ese caso sale no reactivo, pues se libera el resultado. Pero si sale un reactivo, lo que se hace es que se está refiriendo al laboratorio de San Miguel y se está confirmando por carga viral. ¿Cómo se reporta la carga viral? Detectable o indetectable. Esas son las dos formas de reporte. Si está detectable, quiere decir que está positivo, y si está indetectable, negativo. ¿Qué es lo que sucede si está indetectable y me está saliendo una prueba rápida reactiva, verdad? En este caso, lo que les expliqué es un resultado discordante. En este caso, pues, lo que se hace es que se toma como algo indeterminado porque, o sea, no son concluyentes. Entonces, lo que se hace es que se le da seguimiento y se toma una nueva muestra a los 6 meses. Entonces, si después de 6 meses, ¿verdad?, persiste un resultado negativo y con sospecha clínica, el médico tratante deberá dar el seguimiento para orientar a otra patología. Eso con respecto a los pacientes. Hoy tenemos aquí los donantes, que se pueden realizar de dos formas. Yo les expliqué la importancia del antígeno core y el antígeno de superficie. Pues se puede realizar de ambas formas. Aquí se realiza con una ELISA, ¿ok? Por eso ustedes ven que aquí sale reactivo indeterminado. En cambio, por ejemplo, cuando les estoy hablando de una prueba, por ejemplo, cuando ustedes ven reactivo indeterminado, significa que se puede realizar por ELISA. Pero si ustedes ven, por ejemplo, que solo da un resultado reactivo y no sale la opción indeterminado, es porque se está realizando con una prueba rápida. Eso quiero que lo tengan muy presente para que lo puedan comprender. Entonces, por eso ustedes ven aquí que no sale la opción indeterminado. Se denomina indeterminado hasta que se realiza otra prueba y sale discordante, ¿verdad? En este caso, se le realiza ELISA en el equipo Architect. Y si, por ejemplo, aquí funcionan los dos igual, si la persona da no reactivo al resultado, entonces esto nos permite que esa sangre se pueda utilizar para donación. Entonces se libera el resultado y listo.
Pero si da un resultado reactivo o indeterminado, ¿verdad? Se tiene que mandar a confirmar. Igual aquí, ¿verdad? Cuando se está trabajando con el core, pues si da un resultado reactivo o indeterminado, se tiene que mandar a confirmar siempre al laboratorio de San Miguel, y en este caso se le realiza carga viral. Antes se realizaba antígeno de superficie y lo se hacía de la manera por neutralización de antígenos, pero ahora se realiza carga viral. Entonces, así se está realizando esto. Igual, si en este caso se está realizando el core y el resultado da no reactivo, pues se puede autorizar el uso de la sangre. Quiero saber si les quedó claro esto o tienen dudas antes de pasar al de la hepatitis C. Condiciones de traslado. Pues en ese caso se manda la muestra y se tiene que mandar en cadena de frío, o sea, con los pingüinos correspondientes. Así se mandan y después les voy a explicar que se mandan una vez al mes esas muestras. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Angie, perdón, licenciado, se hace con doble embalaje, o sea, el tubo bien identificado en un pingüino, y doble embalaje quiere decir que el tubo de la muestra va ¿cómo se llama? En su tubo de ensayo, va de ahí en una cajita que lleva, ¿cómo se llama? Va envuelta con papel para que no se vaya a quebrar, que le amortigüe golpe, y se pone en una cajita, si es posible, metálica con tapón de rosca, y ahí se mete el tubo, de ahí se pone en otra cajita donde lleva la identificación y y lo que se le quiere, todos los datos de la muestra se ponen en una bolsita plástica, se mete en la cajita y se pone para que no se vaya a mojar, y va bien selladita en la bolsa plástica, y se pone en el otro contenedor, en otra cajita, y esa se pone como le dijera, donde va un pingüino, ¿verdad? En una hielerita. Así se transportan las muestras bien identificadas. Gracias, Ligerson, por el espacio. Mire, yo tengo una Gracias a usted. pregunta, Dígame, Lick. esas pruebas, ya sea a los de donantes, sean por core o por la otra prueba, solo se mandan al laboratorio de San Miguel. No lo hace el laboratorio central. Por ejemplo, en el caso de San Miguel, ellos allá no atienden solo ese lugar, y los de acá de San Salvador no lo hace el laboratorio central, el laboratorio nacional de referencia. Me queda una En, duda real- cuando veo ese cuadrito anaranjado. en realidad, se pone Laboratorio de San Miguel porque así lo pusieron cuando hicieron el algoritmo, ¿verdad? Pero también se mandan aquí porque igual el traslado hasta allá está bastante lejos. Entonces se pueden mandar también al laboratorio central y lo confirman por la misma manera. Siempre de aquí de Vaya, San Salvador. es que así queda más claro, porque no tiene sentido que de aquí de San Salvador vayan a San Miguel, sino que nosotros es más fácil que nos vengan de Santa Ana, de Aguachapán, que de Aguachapán manden a San Miguel, ¿verdad? Entonces, esa era la aclaración para que los jóvenes tengan más claro cómo es el envío, para qué lugares. Muchas gracias, Lick. Bueno, bueno, voy a seguir con la hepatitis C, que en este caso, pues, al igual que la hepatitis B, es una enfermedad del hígado y causa por el virus del mismo nombre, ¿verdad? Hepatitis. Puede causar infección tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas o una enfermedad grave que puede durar de por vida. En este caso, pues se transmite a través de sangre, ¿verdad? Saliva, semen. Su periodo de incubación, su evolución y su sintomatología son similares a la de la hepatitis B, ya que son iguales en el hígado, ¿verdad? También tiene gran diversidad genética, ¿verdad? Que, por ejemplo, tiene 6 genotipos y más de 100 subtipos. Es bien interesante porque cuando lleguemos a lo del VIH se van a dar cuenta que existen tantos serotipos y por eso es tan difícil controlarlo. También la cantidad del virus de la hepatitis C existe en sangre, se conoce como carga viral.
Y cuando, por ejemplo, una cepa del virus de la hepatitis C se conoce como genotipo. Entonces existen diferentes genotipos, por ejemplo, está el 1, el 2 y el 3. En ese caso, pues el 1 es más difícil de curar, ¿verdad? Que los 2 y 3. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo se transmite en este caso? Pues viene siendo puede ser así como en el otro caso, pues se inyectan drogas ilícitas y comparten agujas con alguien que tiene el virus de la hepatitis C. También han sido sometidos a diálisis renal durante mucho tiempo. Y esto es bien interesante porque a las personas que se les van a hacer diálisis se les dejan las pruebas serológicas en los hospitales. Se les realiza la hepatitis B, se les realiza también el de sífilis y el de VIH. Porque, pues, puede ser que un error, ¿verdad? No hayan cambiado la aguja y todo eso, pues sí pueden contagiar, pero eso es bien extraño porque aquí se tiene estandarizado todo. Pero igual no se quita, por eso se ha dejado este espacio. Tienen contacto frecuente con personas con sangre, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso somos nosotros, ¿verdad? Los trabajadores de la salud. También el tener relaciones sexuales sin protección con una persona con el virus de la hepatitis C. Nacieron de madres, ¿verdad? Que los infectaron con el virus. Le hicieron un tatuaje, ¿verdad? O acupuntura con agujas que no se desinfectaron apropiadamente. También por trasplantes de órganos. Eh, Esto es bien interesante, compartir cepillo de dientes o máquinas de afeitar con alguien. ¿Qué tiene que ver los cepillos de dientes? Pues en ocasiones, cuando las personas se están lavando los dientes, pues se golpean las encías, hay sangrado, pues sí, esa sangre puede llevar el virus. Así que por eso se toma en cuenta, igual con la rasuradora. Por eso esos vienen siendo de uso personal. Y también recibieron transfusión de sangre, ¿verdad? De donantes con el virus de la hepatitis C. Aquí hay diferentes marcadores, ¿verdad? Que en este caso, el principal es la detección de anticuerpos. Pero ¿por qué en este caso realizo anticuerpos y no realizo antígenos? ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis C tiene una característica, que en este caso los anticuerpos solo se encuentran presentes cuando la persona está infectada con el virus. Entonces después desaparecen. Por eso se realizan anticuerpos y también me imagino que les va a salir más barato a las casas comerciales hacerlo. También se confirman de diferentes maneras. Antes pues se hacía la determinación cuantitativa del antígeno core, ¿verdad? Del virus de la hepatitis C, también confirmación de presencia de anticuerpos, pero ahora se realiza carga viral, al igual que con la hepatitis B. Este flujograma es un poquito más sencillo, ¿verdad? Que el otro. Así que se lo voy a ir explicando poco a poco. Primero tenemos los pacientes. Igual, cumplen los mismos requisitos. Una persona con sospecha o una persona de población clave. Se realiza una prueba rápida en este caso y si da no reactiva, pues se libera el resultado. Y si da reactivo, pues se manda a confirmar con el laboratorio central. En este caso, pues se realiza carga viral, como ya se los expliqué, y se reporta como detectable o indetectable. Si en este caso, así como se los expliqué anteriormente, da un resultado indetectable, ¿verdad? Se tiene que volver a tomar muestra a los 6 meses, entonces es un resultado indeterminado. Con los donantes, pues se realiza una ELISA, ¿verdad? En este caso, que detecta antígeno y anticuerpo, ambas. Y si, por ejemplo, da no reactivo, se libera el resultado. Esta sangre se puede utilizar. Pero si da un resultado reactivo o indeterminado, se tiene que mandar a confirmar para poder saber si esa sangre está correcta para poder donarse. Pero inmediatamente al dar un resultado indeterminado, el banco de sangre no corre el riesgo de poder infectar a un paciente y esa sangre ya no se utiliza. Se manda a confirmar por, en este caso, que el donante se convierte en paciente ya que tiene un resultado reactivo indeterminado y se le manda a hacer carga viral. Funciona igual que el anterior. Entonces, quiero saber si les quedó claro este algoritmo antes de pasar a la última parte. Sí, licenciada. Ok. Ahora pasamos al a lo último, al VIH. El VIH es bien especial porque muta bastante. Hay bastantes subgrupos. Hay varios tipos. Entonces, ¿cuál es el problema del VIH? La extensa variación del virus. Este caso pueden mutar y
hay diferentes subgrupos, ¿verdad? Que en este caso pues tenemos diferentes tipos, que en este caso está el, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, pero también hay recombinantes, ¿verdad? Que son mezclas. Entonces por eso es que es tan delicado este virus. Cuando estamos hablando del grupo M, encontramos de diferentes tipos, de la A a la J, y son 9 subtipos. Cuando hablamos del grupo O, solo se han evidenciado 5 subgrupos hasta ahorita. Cuando hablamos del VIH2, pues estamos hablando de 7 subtipos, que son de la A a la G. Y también hay recombinantes, ¿verdad? Que en este caso se están mezclando, hay mezclas. Entonces, ¿por qué es delicado esto? Porque hay que elegir un correcto ensayo, una correcta prueba para poder determinarlos. Entonces, en esta diapositiva que les voy a explicar ahora, les voy a explicar diferencias. Y estas estructuras que vemos aquí, por ejemplo, la G24, la P26, son muy interesantes porque así como les expliqué con el caso de la hepatitis B, que tiene el antígeno core y el antígeno de superficie, ¿verdad? Eso nos puede servir para determinar, ¿verdad? La hepatitis B, así también nos sirve en el VIH, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de proteínas, por ejemplo, cuando estamos hablando del VIH1, estamos hablando de las proteínas, por ejemplo, la G24, la P17, entonces en este caso el 2 tiene la P16 y la P26, cambian. También tienen proteínas de envoltura, ¿verdad? Que en este caso está la GP41 y la GP120, y aquí cambian, GP36 y GP105. Y también tenemos proteínas polimerasas. Entonces, las pruebas o estos ensayos, ¿verdad? Utilizan estos tipos de proteínas para determinarlas. Eso es bien importante porque incluso cuando llegan a la parte de las prácticas en quinto año y pasen por el área de serología, van a ver que algunas pruebas de VIH solo marcan si están reactivas, ¿verdad? Pero hay otras que son más avanzadas que les puede decir si es el tipo 1 o el tipo 2 del VIH. Y utilizan este tipo de proteínas para determinarlo. Vaya, hoy vamos a lo más complicado de los flujogramas, este gran flujograma, aunque ahora se le llama algoritmo. Se lo voy a ir explicando poco a poco porque, y lo voy a hacer grande, veamos si lo... Aquí sí quiero que presten mucha atención, que suelten todo lo que estén haciendo y los puede distraer porque este es bastante complicado de entender, ¿ok? Así que quiero que presten mucha atención. Bien, aquí estamos trabajando con diferentes tipos de población. Recién nacidos, población general, personas embarazadas, personas de cualquier tipo, población clave y donantes. Son 4 tipos. Y bien interesante porque, y se lo voy a decir desde ya, van a haber unos donde solo se le van a realizar 2 pruebas rápidas y otros 3. ¿Y por qué estos 3 y por qué estos 2? Son preguntas que yo les voy a hacer si hay discusión de esto. Así que quiero que comprendan bien por qué a los recién nacidos no se le hace una prueba rápida. Porque si posee anticuerpos, van a ser los anticuerpos de la madre. Entonces, ¿qué es lo que se hace directamente? Se le realiza carga viral. Por eso es que ustedes aquí no van a ver que se les hace prueba, directamente carga viral. En este caso, pues, se reporta como detectable o indetectable y se libera el resultado. Entonces, para poder hacer ese tipo de pruebas, se tiene que haberlo revisado un médico y tiene que haber una indicación para hacérselo. Hoy voy a empezar hablando de la población general, o en este caso puede ser cualquier persona o embarazadas. Quiero que comprendan esto. Aquí pueden ver prueba A1, prueba A2 y prueba A3. Les voy a explicar qué hace cada prueba. Estas son pruebas rápidas, así como pruebas de embarazo, pero ¿por qué esta se llama A1, esta se llama A2 y esta se llama A3? Lo que está sucediendo es que están utilizando diferentes casas comerciales. Cuando estamos hablando de la prueba A1, se está utilizando el más clásico, que es Alere Determine, que es una prueba rápida. No sé si alguno de ustedes la ha podido ver. Cuando estamos hablando de la prueba A2, estamos hablando de otra casa comercial, que en este caso es la casa estándar diagnóstica. Así se llama la casa comercial. Y cuando estamos hablando de la prueba A3, estamos hablando que se está realizando una prueba de la casa comercial Avon. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Población general, se le hace una prueba rápida. Si da reactivo, se le tiene que hacer la prueba rápida A2, o sea, 2 pruebas rápidas. ¿Qué es lo que sucede si me da
no reactivo esto. Esto es un resultado que no está concordando en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Tengo que volver a repetir la prueba A1 y A2. ¿Y qué es lo que sucede? Si esta prueba, por ejemplo, me da reactivo el A1 y A2, tengo que hacerle el A3, pero ya le voy a explicar mejor en esa parte. ¿Qué es lo que sucede si ambas me dan no reactivo? Por ejemplo, imagínense, me equivoqué y le agregué otra muestra a la A1 y de repente pues me dio reactivo y cuando ya hice la 2 me dio no reactivo. Entonces tengo que volverlo a confirmar para saber si está cierto o no. Entonces, si da no reactivo la A1 y la A2, se pone como resultado negativo. Pero si, por ejemplo, la vuelvo a hacer y da otra vez esta discordancia, ¿verdad? Que la A1 me sale reactivo y la A2 me sale negativo, se le realiza la A3. Ya les voy a explicar esta parte. Primero les voy a explicar cuál sería el mejor de los escenarios. Me sale la prueba A1 reactiva. Me sale la prueba A2 reactiva. Le realizo la prueba A3 y me da reactiva, lo reporto positivo. Ahí murió todo. Pero ¿qué pasa si estas dos me dan positivas, reactivas, perdón, y esta me da no reactivo? Esto es un resultado no concluyente. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que volver a hacer de la A1 a la A3, todo otra vez. Esto es lo interesante de esto, que quiero que lo comprendan bien. ¿Cómo se está haciendo? Bien, vámonos a este caso. Le dio la A1 reactiva y la A2 negativa. Y ya se volvieron a hacer y volvió a dar el mismo resultado. Entonces se hace otra vez, se hace la prueba rápida A3. ¿Qué pasa si la A3 me da reactiva? Pues se toma como un resultado no concluyente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me da la A2 no reactiva? ¿Qué está pasando? Entonces esto es un resultado no concluyente. Se tiene que volver a repetir todo y gastando un montón de pruebas. Pero sí, así se está trabajando. Bien, ¿qué pasa si esta da no reactiva? Pues se toma como negativo. O sea, si la A1 está positiva, la A2 está negativa y la A3 está negativa, se toma como resultado no reactivo, negativo. Así funciona este flujograma. Esto con respecto a la población general. Quiero saber si a alguien le quedó duda porque cuando está hablando de la población clave cambia un poquito. Así que, ¿les ha quedado bien claro esto? Sí, licenciada. Porque puede ser que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, ¿verdad? Que por ejemplo en ese caso la A2 era la que salía em, no reactivo, ¿verdad? El periodo de ventana que puede leer esa prueba es mayor. Entonces la A1 y la A3 tienen un periodo de ventana más corto y por ende dan reactivos. En ese caso lo que se hace es que se deja un tiempo y se le vuelve a hacer. Es extraño los casos que, por ejemplo, salen. Hay discordancias, pero se ha tomado en cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasaría en una situación que sucediera? Em, ¿Hay otra duda con respecto a esto antes de pasar a lo que es la población clave? En el caso de que dé no concluyente, se va a repetir hasta que dé reactivo o no reactivo. En este caso, si estamos hablando de esto, ¿verdad? Se tiene que volver a hacer las tres. Y si de otra vez el mismo resultado se reporta como no concluyente, entonces el médico al ver esto dice, bueno, vamos a esperar 3 meses y le vamos a volver a hacer la prueba. Entonces así se está trabajando ahorita, porque pueden haber los casos, por eso han puesto estas opciones. ¿Ha quedado otra duda más antes de pasar a la población clave? No. No, ok. Si quedó bien claro esto, van a poder entender un poco lo de la población clave, porque solo lleva una pequeña variación. Población clave son personas con factores de riesgo. Personas, en este caso, que hacen prácticas inusuales, ¿verdad? O prácticas de mucho riesgo, por ejemplo, los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, todas esas personas que conforman ese grupo. A eso se le llama población clave. Entonces a ellos se le hace una prueba rápida, ¿verdad? Si el resultado da reactivo, ¿verdad? Se le hace una prueba rápida A2
Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa? En este caso, ustedes observan que si me da las dos reactivas, yo le hago una A3, pero aquí no se lo hago. ¿Por qué aquí no le hago un A3? La respuesta, porque son personas que ya están como más predispuestas a que den resultados reactivos por su práctica, ¿verdad? Entonces, venga bien, no vamos a gastar una prueba A3. Con dos es suficiente porque ellos son personas que están en riesgo y son personas que están más predisponentes a infectarse de eso. Así se considera. Entonces, Licenciado, perdón. diga. Y en ese caso también en este grupo podrían entrar las personas que están haciendo la prueba, porque puede haber algún accidente y se pueden contaminar. No, en ese caso entra como si una persona, por ejemplo, tiene un accidente de laboratorio, pues ahí se hace el proceso de profilaxis por exposición, que eso es ya otro proceso, no es que le voy a hacer las pruebas 1 hasta la 3 para confirmar. No, porque como ya les expliqué, el periodo de ventana, si por ejemplo un profesional no tiene VIH, y tiene heridas en la mano y de repente está trabajando con el suero de alguien que lo tenga y le cae y le entra en la sangre, si yo le realizo la prueba ahorita no me va a salir reactivo, porque no ha pasado el tiempo necesario para que se creen esos anticuerpos, para que el antígeno se siga multiplicando y eso permite que la prueba me esté diciendo que es esto. ¿Por qué se le realiza una prueba? Se le realizan pruebas a las personas que tienen accidentes en el laboratorio. Pues sencillo, para decir que ya lo tenía o no lo tenía. Como la persona recién se infecta, la prueba, si se hace la prueba no le va a salir reactiva. Entonces, si por ejemplo viene alguien y tiene un accidente, se pincha con una aguja o algo, y de repente se le hacen la prueba de VIH a un profesional, y me salió reactivo y va a decir, yo me infecté con esa aguja. Pues no. Aunque la aguja tenga el virus, si la prueba está reactiva es porque la persona ya tenía el virus. Por eso es que cambia en ese caso. ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, ok. Y eso también le sirve al banco de sangre y al hospital, en este caso, para cubrirse las espaldas y decir, bueno, esa persona ya estaba infectada, no nos puede culpar que nosotros no le dimos las condiciones. Y si tienen, por ejemplo, todo el equipo de bioseguridad, pues ya es descuido del profesional, no es responsabilidad de la institución. Bien, bien delicado, pero así funciona. Bien. Entonces, en este caso, a la población clave solo se le realizan 2 pruebas. Ya no se le realiza la tercera porque se considera que están más en riesgo, ¿verdad? Estas personas. Entonces, si da la primera reactiva y la segunda reactiva, se libera el resultado y ahí termina todo. Pero, si en este caso dan discordancia, ¿verdad? Entre ambos resultados, por ejemplo, esta me da reactiva y esta no reactiva, tengo que volverlo a repetir, ¿verdad? Y si, por ejemplo, de repente las hago las dos y me salen reactivas la 1 y la 2, bien, reporto positivo. Si de repente la vuelvo a hacer y me salen no reactivos, bueno, los reporto negativos. Pero si hay una discordancia, en este caso sí se le realiza la A3. Solo en este caso. Solo en el caso de que haya una discordancia entre la A1 y la A2. Solo en ese caso a la población clave se le va a realizar una prueba A3. Por eso viene por aquí. Y se sigue todo el proceso. ¿Ha quedado claro con respecto a la población clave antes de pasar a los donantes? Sí, Ok, bien, hoy voy a pasar con los donantes. ¿Qué se le realiza a los donantes? No se les hace prueba rápida, se les realiza una ELISA de cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia entre una ELISA de tercera y una de cuarta? Pues que la de tercera solo detecta anticuerpos y la de cuarta detecta antígeno y anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona da no reactivo, se elabora el resultado, se libera, ¡pum! Ya, listo. Ahí está, se puede utilizar esa sangre. Pero ya les dije que cuando se está trabajando un ELISA se pueden reportar de dos maneras, como reactivo, no reactivo e indeterminado. En este caso, si es reactivo o indeterminado, lo que se hace es que se le pide, se le hace una boleta, ¿verdad? Para el un formulario del VIH tipo 1, ¿verdad? Y tipo 2. Y eso se manda a confirmar en este caso con carga viral. Así se confirma esta muestra de este donante en este caso. Si da reactivo, pues ya les dije, ya pasa de ser donante y se convierte en paciente, ¿ok? Entonces, así funciona
el algoritmo de VIH. Todo esto que ustedes están viendo aquí. ¿Les ha quedado claro? Sí, licenciado. Ok. Y espero que les quede claro, porque si hay una discusión de esto, pues ustedes lo van a tener que explicar. Y tiene bastantes puntos. ¿Okay? En Así el caso que, de la población clave, solo se ocupa sangre capilar, como dice ahí. buena pregunta. Y yo se la hice a alguien que está haciendo estas pruebas. El flujograma lo pone como sangre capilar, pero se utiliza también sangre venosa, o sea, un tubo rojo, un tubo morado se puede utilizar. Y así se está trabajando. En realidad, pues utilizan mejor la sangre venosa porque va a tener mayor cantidad de suero o plasma, ¿verdad? En base al tipo de tubo que le estén tomando. Y eso les va a servir mejor para los que estén haciendo las confirmatorias. ¿Ok? Algo interesante también es que aquí sí funciona la sangre con el tubo sin anticoagulante, el tubo rojo. Pero la carga viral, aquí está, ¿ve? Se utiliza muestra plasma con ETA. Entonces, la carga viral se manda un tubo morado. ¿Ok? Bien, hoy les voy a hablar un poco sobre las estrategias, ¿verdad? Y antes de pasar al control de calidad, pues debo decir que esto lo realiza la OPS o la OMS, ¿verdad? Y en este caso lo que se trata, pues, es de generar una correcta gestión, ¿verdad? De planificación a la Red Nacional de Bancos de Sangre. También se hace promoción y todos los bancos tienen su programa de promoción de la donación voluntaria. También garantiza la calidad, ¿verdad? Esa sangre que se va a transfundir posteriormente y el uso apropiado de la sangre, ¿verdad? Les voy a hablar un poco sobre el control de calidad que se está utilizando en los bancos de sangre. ¿Qué es lo que sucede? Mensualmente los bancos de sangre realizan envíos al laboratorio central. Todas las muestras reactivas o indeterminadas, que eso lo expliqué, y un porcentaje de muestras no reactivas de los 5 agentes infecciosos normados, que ya se los dije, las cuales se le realizan pruebas de diferentes metodologías y pruebas confirmatorias respectivas, que también ya se los expliqué. ¿Qué es esto de la evaluación externa del desempeño? Hay un programa que lo que hace es que todos los meses manda, perdón, 2 veces al año, esos laboratorios centrales mandan muestras a los bancos de sangre y ellos tienen que reportar cómo les dio el resultado y ponerlos en el CIBASE. ¿Para qué sirve eso? Lo que se trata es de saber si los equipos que se están utilizando en los diferentes bancos de sangre están óptimos. Entonces, hasta ahorita, ¿verdad? Hay una concordancia del 100%. Quiere decir que todos los bancos de sangre de la red nacional están óptimos con sus equipos para determinar las pruebas serológicas. Eso es bien, bien importante porque así dan una excelente garantía que la sangre que se está transfundiendo, esos marcadores serológicos están bien hechos. Algo más, me puedo preguntar, Jafet, pero ¿cómo elimino el periodo de ventana? Y si la persona está infectada y esa sangre se le va a transfundir, y esa persona, ¿cómo puedo saber que está en periodo de ventana? Quiero saberlo. La respuesta es sencilla. Ustedes ya saben las fases de la donación de sangre. Toma de datos, entrevista. Eso es lo importante de la entrevista. Es que la entrevista nos ayuda, es un filtro excelente en el banco de sangre. De la entrevista depende mucho del buen funcionamiento de esa sangre. Por eso en la entrevista se le pregunta, ¿tiene pareja? Sí, no, no. ¿Ha tenido relaciones sexuales con alguna persona entre los últimos 6 meses? Sí, pa, descartado, persona de riesgo, porque puede estar en periodo de ventana. Entonces, por eso es bien importante que la persona que está haciendo la entrevista sea muy analítico, que pueda determinar si esa persona, en ese caso ese donante, le está mintiendo o no. ¿Para qué está sirviendo eso? Para resguardar que esa sangre que se va a transfundir
esté correctamente. Y también pasa el otro filtro, que en ese caso, pues, viene siendo las pruebas serológicas, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que son de riesgo, en la parte de la entrevista, es de los mejores filtros. Definitivamente, la entrevista es clave. Por eso se tiene un formulario y hay preguntas que tienen que llevar concordancia con otras. Si de repente me dice, tiene pareja, sí, y de repente cuánto tiempo lleva con su pareja, fíjese que no, ¿por qué me está mintiendo? Entonces, eso es bien importante. Por eso es que la entrevista es bien rigurosa. Bien, y toda esta información pues se sacó de la norma técnica de prevención y control de enfermedad de Chagas, también la guía práctica clínica para el buen uso de sangre y sus componentes, y también los estándares en el banco de sangre, ¿verdad? El Salvador. Ok, eso sería todo por la clase de ahora. Quisiera saber si ha quedado dudas para resolverlas. ¿Ha quedado una duda con respecto al tema? Licenciado, yo tengo una pregunta, no sé si ya le dijo, pero igual quizás se la voy a repetir. Mi pregunta es acerca de las personas que son donantes y en alguna de las enfermedades que usted ya dijo, Chagas, VIH, sífilis, hepatitis, llega a salir positiva y esta persona solamente va como donante sin saber nada. eh, ¿Qué se realiza en cuanto al paciente? ¿Que se le avisa, se le llama o qué se hace? Vaya, voy a explicarlo. En la parte de la recolección de datos, se pide el DUI. Uno pregunta, ¿su dirección es la misma del DUI? ¿Sí o no? Porque eso permite que después un profesional pueda llegar, en el caso de que sea necesario. Pero a su vez se le pide el número de teléfono, o sea, se pide toda la información, el nombre completo, se nota de dónde vive la persona, el número de teléfono. Incluso en el banco de sangre del Hospital de la Mujer, es que éramos bien estrictos con respecto al número de teléfono. Si no tenía un número, pues se le pedía, ¿su acompañante tiene un número? Sí, porque ¿qué es lo que sucede? Si esa persona eh, está reactiva y no dejó su número, ¿cómo se le puede contactar? ¿Cómo sé que esa persona no me mintió con respecto a su ubicación, que ya no vive en ese lugar? Entonces, tengo la ubicación y tengo el número de teléfono. En ese caso, si una persona da un resultado, ¿verdad? Reactivo, esa sangre no se va a transfundir y se manda a confirmar para posteriormente, pues, informar a esa persona que llegue, se le da consejería previamente, porque les voy a explicar por qué consejería. Muchas personas afrontan emocionalmente las diferentes patologías de diferentes maneras, ¿verdad? No es lo mismo que alguien le diga, tiene VIH, que otra persona le diga, tiene VIH. Hay personas que hasta se pueden suicidar solo por saber eso. Lo ven como el fin del mundo y ¡pah!, se matan, se pegan un tiro. O algunos irresponsables andan viviendo la vida alocada, infectando a más personas. Entonces, antes de eso, se le da consejería, se les explica, se les dice, se puede vivir con esto, se les explica los tratamientos retrovirales, se les explica toda la información. Eso lo da un médico luego de contactar a esa persona, ¿verdad? No se le dice por llamada, mire, usted tiene VIH, ¿verdad? Mire, usted tiene sífilis. Es más, y si dio el número de la otra persona y yo le digo a esa persona, mire, dígale a fulanito de tal que tiene VIH, eso le puede afectar mucho la vida de la persona. Después lo pueden discriminar, lo pueden hacer sentir menos, esa persona puede quedar muy afectada emocionalmente. Entonces, por eso, solo se les convoca, se pasa con un médico y el médico le da la explicación antes de darle el detalle de qué es lo que tiene. Porque para evitar esos problemas, que las personas actúen de diferentes maneras emocionalmente, ¿verdad? ¿Eso responde a su duda o aún tiene duda? Sí, no, sí la responde, porque yo me puse a pensar, en caso de que este donante, en el caso de VIH, por ejemplo, que es un lentivirus, ¿verdad? Muchas veces la persona no, quizás no sabe y solo va como donante que un familiar lo pidió, un amigo le pidió el favor, y en caso de que esté contagiado y él no sabe, que el proceso
cuál es el proceso a seguir, pero ya me contestó la pregunta. Ok, muchas gracias, Gilbert. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto al tema? Buena pregunta, yo también me hice esa pregunta en su momento. Quiero aclarar algo antes de dar la respuesta. Los equipos actuales lo que hacen es que acortan ese periodo de ventana. Quiere decir que él puede detectar mucho más antes que si la persona está infectada o no. Normalmente, ¿verdad? Esos equipos tardan de 2 a 8 semanas en detectar. Pero cuando estamos hablando de lista de cuarta, es mucho más rápido. En ese caso, pues, cuando estamos hablando de una lista de cuarta, que en ese caso, por ejemplo, para el VIH, no se tarda más de 8 semanas, en ese caso, no más de 2 meses para detectarlo. Pero igual, la pregunta es, el equipo me da un resultado que, que me sale como que no tiene el virus, pero esa sangre sí lo lleva. ¿Qué es lo que sucede si yo transfundo esa sangre? Pues sí hay riesgo de infección, pero por eso es que las preguntas son bien rigurosas. El profesional de la entrevista es bien estricto en ese sentido. Puede leer, o sea, se capacita para que pueda leer a las personas, depende hacia dónde ve. Hay personas que son muy ágiles para mentir, ¿verdad? Y eso es muy cierto, pero el profesional, ¿verdad? Está capacitado para poder superar esas barreras. Y en el caso de que no haya, pues el que va a correr el riesgo es el paciente. Por eso, antes de tomar los datos, ¿verdad? Lo que se hace es que se da una charla explicando la importancia de la sinceridad en la entrevista. ¿A quiénes a quiénes va a ir esa sangre? Por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, la sangre se transfundía a embarazadas, a personas con cáncer, a recién nacidos. Entonces, se explicaba que un pequeño detalle, un microorganismo, cualquier cosita que llevara esa sangre, podía afectar enormemente a esas personas. Entonces, que fueran muy sinceros en la entrevista, o sea, se les hace conciencia. Eso viene siendo también como un filtro porque predisponemos a la persona a que quiera decir la verdad. Pero si ya la persona es muy malintencionada y definitivamente no le importa lo que va a hacer esa sangre, pues eh, que la vida se lo cobre. Pero sí, es bien raro quien logra pasar esa parte de la entrevista porque, como les dije, el profesional que está ahí está bien preparado. Igual tiene ojos, o sea, a veces va a sonar feo, pero hasta cómo se viste la persona y todo puede dar un indicativo. Híjole, esta persona mm, no parece de buenos pasos. O esta persona me da una cierta duda, ¿verdad? Suena discriminatorio, ¿verdad? Pero por algo es que las cosas son así. Eh, Sé que está incorrecto, pero normalmente a veces sí hay casos así, que han llegado personas de aspecto diferente, ¿verdad? Y lo que ha sucedido es que cuando están en la entrevista, pues muestran bastante promiscuidad, muestran bastante falta de empatía, ¿verdad? Entonces uno lo puede sentir y uno puede analizar. Incluso el que está evaluando la entrevista, él puede descartar a la persona y puede justificar la razón por la cual la puede descartar. Entonces, así. ¿Eso responde su pregunta o ha quedado duda? Ok.
También, licenciado Gerson y estudiantes, en cuanto al periodo de ventana, es preocupante porque nosotros, aun cuando sean pruebas serológicas, siempre hay un tiempo de periodo de ventana que no podemos detectar los anticuerpos, ¿verdad? De esas pruebas, ya sea por ELISA, porque por ELISA estamos, ya sea de cuarta, ya sea, pero también otras pruebas que acortan más ese periodo de ventana son las pruebas NAP, que son pruebas moleculares, pero estas pruebas son demasiado caras para que estén en nuestros bancos de sangre. Por eso ocupan las ELISAs de cuarta generación que detectan anticuerpos y antígenos, ¿verdad? Pero lo bonito sería que se utilizaran pruebas NAP, pruebas moleculares, ¿verdad? Pero realmente esas son, realmente para los países nuestros, son demasiado caras. Entonces, por eso la importancia de que se realicen campañas de donación voluntaria altruista, porque realmente eso es lo que nos va a garantizar de que esa sangre sea inocua de estos marcadores serológicos, ¿verdad? Y por eso es un reto que tiene nuestro país de revertir ese porcentaje de donación de reposición que es casi del 80% de nuestra población es donante de reposición, a que sea al revés, ¿no? Que sea al contrario, que la donación voluntaria altruista, que los donantes voluntarios altruistas sean el 80% y un 10, sería ideal que un 10% solo fuera de reposición. Ahí con eso nosotros estamos recortando y minimizando más el riesgo de la transmisión para cualquiera de estos marcadores serológicos. Por eso la importancia de invertir en buenos programas de la promoción de la donación voluntaria altruista, hacer conciencia en las personas. En los países europeos hay programas educativos de parte de sus ministerios de salud, de sus secretarías de salud, con los ministerios de educación. Y ellos desde el kinder, como parte de su formación en sus contenidos programáticos educativos, ya va, ¿cómo es? Haciéndole ver a los niños qué es la donación voluntaria, para qué sirve todo eso. Entonces ya va siendo parte de la formación integral de esta persona, que cuando llegue a los 18 años pueda él decidir si va a ser un donante altruista o no. Entonces, eso es parte de que es un reto que nosotros tenemos. Eso es lo que nos falta, dar ese paso en cuanto a los programas de la donación voluntaria, que no se queden solo a hacer programas de promoción, sino que realmente hacer programas de promoción y educativos de lo que es la donación voluntaria. Claro, esto implica que los ministerios de salud, como el Ministerio de Educación, tengan rubros económicos que asistan a la realización de estos programas y que trabajen en conjunto. Es un reto que tiene nuestro país. Se ha dicho reiteradamente en los estándares, al menos en lo que yo trabajé, en la elaboración de esos estándares que todavía están vigentes y que necesitan ser actualizados, es que se haga ese tipo de programas de promoción y educación, no solo de promoción, como escasamente se está haciendo al momento. Así que esta es una aclaración en cuanto a cómo nosotros podemos minimizar más ese periodo de ventana, cómo minimizar ese riesgo, ¿verdad?, en los donantes, de los hemocomponentes en los donantes, con estos marcadores serológicos. ¿Alguna pregunta? ¿Les aclara más la situación de nuestro país en cuanto a los tamizajes serológicos y lo que va relacionado con la promoción de la donación voluntaria altruista?
Sí, todo bien. Bueno, gracias, Wilber. Licenciado Escamilla, este era mi último comentario para reforzar su clase. Voluntaria sería lo más óptimo, ¿verdad? Y que a su vez, pues, ustedes manejen bien esta información sobre el tamizaje de los bancos de sangre y sirve para garantizar que esos hemocomponentes que se van a transfundir estén óptimamente, ¿verdad? Ya les expliqué cuáles son las limitantes de las pruebas y cómo se está trabajando. Eso sería todo, licenciada.